Pero me pasó algo ayer precisamente, por eso estoy un poco disfónico y pido disculpa por ello. En una reunión familiar, tras lo que escuchaba a uno de los presentes, un amigo además, me surgió una pregunta para trasladársela a ustedes. ¿Sabemos qué país queremos los argentinos? ¿Acaso debamos recorrer la historia, el pasado que dio nacimiento a nuestra nación, para definir a dónde queremos llegar? Porque lo seguro es que que estamos transitando ahora no es el sendero adecuado, ni lo que merecemos los argentinos honestos, laburantes. En toda democracia la política es importante, no quepa ninguna duda. En esta democracia, los políticos no. El disparador ayer fue cuando, inclusive días atrás, un amigo me comentaba que durante las despiadadas guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, las distintas ramas de sus ancestros habían quedado en lados antagónicos, unos federales, otros unitarios. Juntos nunca nosotros. Familias de raigambre federal que no tenían mayor prurito en degollar a sus enemigos. Después de Casero, una verdadera bisagra de nuestra historia, ¿no? Entablaron vínculos familiares con los salvajes unitarios, quienes tampoco habían tenido muchos cargos de conciencia al ordenar el fusilamiento de los federales. ¡Qué manera de honrar a la patria! Y a esto se reducía la civilización o barbarie. Unos degollaban, otros fusilaban. Ejemplos como lo de García Mansilla o los sobrinos de Rosa, que actuaron como edecanes del general Mitre, o el abrazo entre Valentín Alsina y Lorenzo Torres, son ilustrativos de cómo los hasta ayer enemigos, mortales, ¿no?, confraternizaban amablemente. ¿Y qué fue lo que hizo que antiguos enemigos se unieran con lazos familiares? Obviamente, hay más de una respuesta a esta pregunta, pero en lo personal me inclino a pensar que fue una forma de adaptarse a un nuevo proyecto de país. Seguime, no voy a dar una clase de historia, no te vayas, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabremos a dónde queremos ir. En aquel entonces el modelo agroexportador estaba basado en cueros y lanas, pero prosperaba, ¿eh? El auge del trigo llegó hacia 1880 gracias a la difusión del alambrado que permitió manejar mejor los rodeos de hacienda. La aparición del buque frigorífico hizo que nuestra carne llegase a Europa. Hasta entonces solo se exportaba charqui y tasajo, o sea, lonjas disecadas, a Brasil y a Cuba, donde era comida de esclavos. Este fue el momento cuando dejaron de pasar las balas para dar lugar al comercio. Es un concepto esbozado por Adam Smith, ¿no?, pero difundido taxativamente por Frédéric Bastiat en el año 1858. Los matrimonios entre estas familias tradicionales aseguraron la unión de grandes extensiones de tierras que aumentaron cuando esas mismas familias ofrecieron los medios para equipar al ejército de Roca. Y un solo grito
cubrió el territorio nacional. ¡A progresar! Y conquistado el desierto y alejado el peligro de los malones que hasta 1876 hostigaban zonas cercanas a Buenos Aires, el país se dispuso a progresar. Dijimos, ahora vamos para adelante. A veces las expectativas eran demasiado optimistas, se producían crisis económicas, ya que los argentinos desde entonces tenían la costumbre de gastar más de lo que producían, como ahora. Total, la próxima cosecha o la próxima parición proveerá. Una parte significativa de la deuda externa durante la crisis de 1890, fíjense, era por champán francés. Asegurar el comercio y la prosperidad con felices intercambios comerciales y familiares fue la mejor forma de atraer la paz, aunque no asegurarla, porque en la segunda mitad del siglo XIX hubo una cantidad de conflictos armados que respondían a la imposición de Buenos Aires sobre las demás provincias, conflictos partidarios, quejas de fraudes, de manejo económico con tufillo a corruptela. ¿Te suena familiar? De aquel momento venimos. Al contrario de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Las colonias de inmigrante, que fueron víctimas de acciones fraudulentas vergonzosas, no fueron los grandes protagonistas de este modelo de país que favoreció mayormente a los latifundistas. De allí que los anarquistas y comunistas llegados de Europa, donde el minifundo era la regla, ¿no?, promovieron la revolución agraria para atacar a la oligarquía vacuna, como llamaban a las clases acomodadas. En la Argentina no fue necesario llegar al distribucionismo forzado. En la Argentina, la revolución agraria se hizo de la mejor manera posible. En la cama. Sí, lo pronuncié bien. En la cama. ¿Y por qué lo digo? Una pareja dueña de 200.000 hectáreas tenía mínimo 10 hijos, que heredaban 10.000 hectáreas cada uno, quienes a su vez tenían 5 hijos, que heredaban 4.000 hectáreas, y así a su vez tenían bisnietos y tataranietos, que se repartían el patrimonio hasta que la sexta generación le tocaban 4 macetas, yo que sé, un almácigo. Fin de una etapa y comienzo de otra. Y esta es de la que somos algunos contemporáneos. Hasta la década de 1945, con las 2 guerras mundiales que Argentina había aprovechado con esmero, el rumbo económico del país agroindustrial había resultado exitoso. El problema surgió cuando comenzó a plantearse un modelo industrial o de industria pesada con veleidades tecnológicas en un país cuya población era escasa y económicamente debíamos competir con el resto del mundo en desventaja geográfica por nuestra ubicación. La Argentina estaba muy lejos de los centros comerciales y era un país extenso, con altísimos fletes, tal como ahora. La Argentina estaba lejos de los centros comerciales. El modelo industrial resultaba atractivo para muchos, incluidos políticos y empresarios, y se empezó a financiar con los recursos del campo. ¿Te suena? Paralelamente a esta industrialización, se construía un modelo de bienestar social similar al promovido por Bismarck en Alemania,
o basado en el laborismo británico, bueno, nombre original del que quería o del que sería el Partido Justicialista, impuesto por Perón. Y hacia 1950 había unos 20 millones de argentinos, más o menos, que vivían bien, por más que se quejaban, y había menos del 10% de pobres. Había menos del 10% de pobres. Esencialmente, esos argentinos vivían del campo, de los productos agroganaderos, que exportaban con poco, casi nada, de valor agregado. Pasado 80 años, amigos, de los casi 50 millones que habitan la Argentina, hay unos 20 millones de argentinos que viven más o menos bien del campo, no tan bien como sus abuelos. Pero el resto tiene niveles de pobreza muy superiores, que ha tenido picos de casi un 50%, por más que ahora esté alrededor del 35%. El INDEC dice que a fines del 2023 eran 41,7% de pobres y a fines del 2024 había bajado al 38%. Como números está bien para una planilla de Excel, pero detrás hay conciudadanos, hay pobres, hay argentinos, hay niños, hay ancianos, hay gente con capacidad laboral que le pusieron una pata encima. Una parte importante de los ingresos del gobierno están basados en los impuestos y retenciones a la actividad agropecuaria. Eso ya lo sabemos todos. La Argentina ha fracasado en sus aspiraciones de tener una industria competitiva. Obviamente, hay excepciones, claro. Pero tampoco tenemos tecnología de punta. Aún no contamos con un modelo viable de país que insista en expoliar al campo para seguir bancando modelos que no terminan de ser exitosos o tratar de tener una industria viable que compita con países industriales como el caso de China y además países del sudeste asiático. Proeza destinada al fracaso. ¿Alguien sabe qué modelo de país queremos? ¿En qué podemos ser exitosos? Lo hemos sido. Seguimos siendo, pero en agricultura y en ganadería. Pero el mundo cambió, amigos, y requiere de nosotros un cambio tecnológico. Sin embargo, no tenemos los medios por falta de recursos y se deterioró nuestra infraestructura. Ahora también disponemos de renta petrolera y gasífera que han traído cierto alivio a las arcas, aunque aún falten fortunas para invertir y nos encontramos en el escollo cantado de YPF, ¿no? La actividad minera extractiva será un proceso a completar, pero requiere una eficaz preservación del medio ambiente. ¿Podremos crear un modelo productivo eficaz para sumar valor agregado a nuestros productos? Nada de esto sucederá si el único objetivo de la oposición es destruir el modelo que propuso y sostiene el actual gobierno. No hay políticas de Estado surgidas desde el Congreso, solo intención de destruir lo poco que hasta ahora se ha conseguido para recuperar el desastre que el populismo kirchnerista, del que no se hacen cargo, dejó tras casi 20 años de destrucción, saqueo al Estado, generador de pobreza, y si se puede y se pudo, lo menos instruida posible para poder seguir vendiendo ilusiones nunca cumplidas, utilizando como herramientas el relato mentiroso que los hundió en la pobreza. Así no.
Ayer el Senado dinamitó, o al menos lo intenta, con la fuerte suba del gasto sancionado a pura demagogia y mezquindad política. Esto ya es mi opinión. Milei vetará todo, según dijo, volverán los proyectos desestabilizadores de la economía a recorrer el camino ya recorrido, pero que se necesitarán 2/3 para convalidar las leyes en las 2 cámaras. Hacia allí vamos. Así sigue la historia. Los tiempos de la política rentada no son los nuestros. Y la paciencia se acaba. Comenzará otra etapa para el gobierno, seguramente. Una que atrasa tiempos que la sociedad no tiene, que los pobres no tienen, que la oportunidad de inversión exógena y autóctona no tienen. Mudarán hacia otros horizontes. Amigos, habrá elecciones muy pronto, porque en nuestro país, ustedes ya saben, los días se suceden vertiginosamente. Parece que no tienen 24 horas, van más acelerados. Pero será un buen momento para que todos nosotros, juntos, podamos pensar qué país queremos para los argentinos.